Bienvenidos a No Mires Atrás. Hoy os contaré una historia que me sucedió hace años. Era una noche de invierno, y con mis amigos decidimos explorar un viejo hospital psiquiátrico que había estado abandonado durante décadas. La leyenda decía que los pacientes allí habían sufrido atrocidades y que sus almas aún vagaban por los pasillos. Con linternas en mano, entramos por una de las puertas traseras, que se abría con un crujido ensordecedor. La atmósfera era densa, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición. Poco a poco, comenzamos a recorrer las habitaciones llenas de polvo y desorden. Sin embargo, algo me inquietaba. No solo era la oscuridad o los ecos de nuestros propios pasos, sino una sensación de que algo más estaba con nosotros. En un momento, escuché un susurro suave que parecía venir de la sala de espera. Mis amigos se rieron y dijeron que estaba imaginando cosas, pero yo sabía que no estaba loco. Cuando me acerqué a la puerta, la linterna parpadeó y se apagó de repente. En la penumbra, sentí una mano fría sobre mi hombro. Me giré con rapidez, pero no había nadie, solo el silencio espeluznante del hospital. Mis amigos se acercaron al escucharme gritar, pero cuando les conté lo que había sentido, sus risas se apagaron al ver el pálido color de mi rostro. Decidimos salir, pero algo nos detuvo. Justo antes de salir por la puerta, escuchamos un fuerte grito, uno que no provenía de nosotros. Era un grito desgarrador, lleno de dolor y desesperación. Miramos hacia atrás y vimos una figura difusa al final del pasillo, iluminada brevemente por la luz de la luna, que se filtraba a través de la ventana rota. Era el rostro de una mujer, descompuesto y lleno de tristeza. No dijimos nada más. Salimos corriendo del lugar y nunca volvimos a mirar atrás. Desde aquel día, cada vez que paso cerca de aquel hospital, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si aquel susurro aún estuviera detrás de mí. Era una noche como cualquier otra, cuando decidí regresar a casa, después de una cena en casa de un amigo. La carretera estaba desierta, y solo el sonido de mi coche, rompiendo el silencio, me acompañaba. Mientras conducía, noté que una figura se acercaba a la orilla de la carretera. Era un chaval, con aspecto desaliñado y sucio, que parecía estar pidiendo ayuda. Mi instinto me decía que parara, así que lo hice. El chaval se acercó, y aunque sus ojos estaban llenos de miedo, me dijo que había tenido un accidente, y que su coche estaba averiado más adelante. Al principio, dudé, pero su aparente desesperación me hizo decidir ayudarlo. Le dije que se subiera al coche, y cuando lo hizo, sentí un escalofrío recorrerme. No supe en ese momento por qué, pero algo no encajaba en su historia. Mientras conduje, intenté hacerle preguntas sobre lo que había sucedido, pero sus respuestas eran evasivas. Solo decía que había perdido a su hermano, que estaba buscando ayuda. De repente, su voz se tornó fría y serena, y dijo: «Sabes que estoy muerto, ¿verdad?». Fue como si el aire se helara. Miré hacia él, y su rostro había cambiado. La mirada de un niño había desaparecido, y era ahora la de alguien que había visto demasiadas cosas. Asustado, aceleré y lo llevé a la primera gasolinera que vi. Cuando llegué, miré hacia el asiento trasero, pero estaba vacío. Solo estaba yo. Me temblaban las manos cuando salí del coche, y pregunté a la chica de la gasolinera si había visto a un chaval. Ella me miró con horror y me dijo que no había visto a nadie en horas. Nunca supe qué ocurrió aquella noche, pero a veces me pregunto si realmente lo vi, o si fue solo un juego de mi mente. Sin embargo, cada vez que conduzco solo por la carretera, siento que hay una sombra detrás de mí. En un pequeño pueblo perdido entre montañas, había una casa abandonada que todos evitaban. La gente decía que estaba maldita,
que los antiguos moradores habían desaparecido sin dejar rastro. Un grupo de amigos decidió que era un buen lugar para una aventura. Y así, una noche de verano, nos dirigimos hacia allí con linternas y una cámara. La casa tenía un aspecto aterrador. Las ventanas estaban cubiertas de telarañas y la puerta chirriaba al abrirse. Dentro, el ambiente era frío y seco, y el olor a moho nos invadió apenas cruzamos el umbral. Nos dividimos en grupos, prometiendo encontrarnos en la planta de arriba. Tras explorar un poco, mientras subía las escaleras, sentí una presencia detrás de mí, algo que me miraba. Me volví, pero no había nada. Al llegar al piso superior, descubrí una habitación con juguetes viejos esparcidos por el suelo. No parecía haber nada extraño, hasta que escuché una risa infantil. Al principio pensé que alguno de mis amigos estaba bromeando, pero al mirar a mi alrededor, no había nadie. La risa se intensificó y resonó en mis oídos. Salí corriendo hacia la escalera, pero al llegar al pasillo, vi algo en la sombra. Una figura pequeña, con un vestido blanco y cabello despeinado. Mi corazón se detuvo. La figura me miraba con ojos tristes, y mientras me acercaba, se desvaneció en el aire. Llamé a mis amigos, pero uno a uno comenzaron a desaparecer. Cuando finalmente salí de la casa, me di cuenta de que estaba solo. Aquella noche, nunca volví a ver a mis amigos. La casa se cerró tras de mí, y supe que no volvería a entrar. Desde entonces, cada vez que paso por aquel pueblo, oigo esa risa a mis espaldas, como un recordatorio de que a veces, lo que está perdido, no debería ser encontrado. Cerca de mi pueblo, hay un bosque del que se cuentan historias aterradoras. Se dice que aquellos que se adentran en él por la noche, nunca regresan. Un verano, un grupo de amigos y yo, decidimos desafiar la leyenda y pasar la noche en el bosque, con una hoguera y muchas historias de miedo. Lo que comenzó como una broma, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Mientras la noche caía, la atmósfera se tornó densa, y el aire frío caló nuestros huesos. Alrededor de la hoguera, los árboles parecían moverse, como si estuvieran vivos. Al principio, reímos y contamos chistes, pero a medida que las horas pasaban, algo cambió. Los ruidos del bosque se hicieron más intensos. Crujidos, susurros, y el murmullo de una voz que parecía llamarnos. Intentamos ignorarlo, pero la tensión creció. De repente, cada uno de nosotros comenzó a sentir que algo nos observaba. Miré a mi alrededor, y vi que mis amigos se miraban unos a otros, asustados. En un instante, uno de ellos se levantó y se adentró en la oscuridad, como si estuviera hipnotizado. Intenté gritarle, pero no podía. Así fue como, uno a uno, comenzaron a desaparecer. Cuando por fin quedé solo, el bosque se volvió un laberinto. Las sombras danzaban a mi alrededor, y entonces escuché un susurro cálido. «Ven conmigo». Fue entonces cuando comprendí que estaba atrapado. Corrí sin rumbo. Pero al volver hacia donde había dejado la hoguera, ya no había nada. Aquella noche, el bosque me atrapó y me enseñó que hay cosas que es mejor dejar en paz. Desde entonces, cada vez que oigo el viento susurrar entre los árboles, siento que me llama de nuevo y que la leyenda se alimenta de mi miedo. Un día, mientras revisaba mis mensajes de WhatsApp, me encontré con un número desconocido. Decidí abrirlo, y para mi sorpresa, había un mensaje que decía: «No mires atrás». Al principio pensé que era una broma de algún amigo. No le di mayor importancia, pero a medida que pasaban los días, comencé a recibir más mensajes de ese número. Eran siempre los mismos. «No mires atrás». Me sentía incómodo, pero seguía sin darles importancia. Una noche, mientras volvía a casa, sentí que alguien me seguía.
Miré por encima de mi hombro, pero no vi a nadie. Sin embargo, esa sensación no me abandonaba. Cuando llegué a casa, revisé el móvil y tenía otro mensaje. Te estoy observando. En ese instante, el miedo se apoderó de mí. Intenté bloquear el número, pero no era posible. Los mensajes seguían llegando, incluso cuando apagaba el teléfono. Finalmente, decidí ir a la policía. Les conté lo que estaba pasando, pero no pudieron hacer nada. A la mañana siguiente, al despertarme, encontré un mensaje en mi espejo, escrito con lo que parecía ser sangre. No mires atrás. A partir de ese día, cosas extrañas empezaron a suceder en mi vida. Veía sombras en las esquinas de mi visión, y cada vez que giraba la cabeza, sentía que alguien estaba justo detrás de mí. Una noche, ya abrumado por el miedo, decidí que no podía más. Salí a la calle y grité que alguien se manifestara. En ese momento, sentí una presión en mi pecho. Giré sobre mis talones y allí estaba. Un rostro deforme, sonriendo de una manera macabra. No podía gritar, solo caí de rodillas. Nunca supe qué era, pero comprendí que tal vez lo que no debemos hacer es mirar atrás, porque a veces lo que encontramos en el pasado es más aterrador que lo que nos espera en el futuro. En un pequeño pueblo, los habitantes siempre hablaban de otro mundo, uno que acechaba en las sombras. Desde pequeño, Javier escuchó historias sobre una voz que susurraba en la oscuridad, llamando a aquellos que se atrevían a acercarse al antiguo bosque que limitaba con el pueblo. Una noche, empujado por la curiosidad y el deseo de demostrar su valentía, se adentró en el bosque. Mientras caminaba, el viento susurraba su nombre, al principio como un eco lejano, pero pronto se hizo más claro y urgente. Javier sintió cómo el miedo comenzaba a invadirle. De repente, vio una figura entre los árboles, un rostro conocido, su hermana Laura, desaparecida hacía años. Pero cuando se acercó, su hermana sonrió de manera inquietante y le dijo: «Ven, Javier,